Buenos días a todos. Esta es la mejor manera de dejar noqueado a uno que va a empezar el combate. De verdad que sí, ¿eh? Así que no sé ni por dónde empezar. Estaba comentando con los amigos justo hace media hora. Pero fíjate que cómo se fuese a torear. Estoy aquí para hacer un paseillo. Y estoy igual que cuando iba a torear y era jovencito, o sea, hasta las trancas, asustadito. Le estaba comentando que el miedo del torero, como el miedo del pregonero, no tiene nada que ver con el miedo a la muerte o al toro en sí. No tiene nada que ver. Es el miedo a no ser tú mismo, a no estar a la altura de lo que esperan de ti. Es el miedo al fracaso de tus principios. Y ese miedo no se parece a ningún otro. Es tan singular, tan especial, que te agarrota, ¿no? Y es verdad que te comprime la garganta y te convierte por instantes en una persona que no tiene nada que ver con lo que es habitualmente tu vida cotidiana. Eso me estaba pasando hace media hora. Y ya la habéis acabado de rematar de esta manera. Y la verdad es que bueno, en principio, cuando el grupo de amigos me pidió que estuviese aquí con vosotros, sinceramente, y no es una falsa modestia, es la verdad, y los que me conocen saben que digo la verdad, elegir a un ignorante de un ámbito tan singular, tan especial, para pregonar un hecho que es trascendental en vuestra vida, en principio me pareció un error, como todas las designaciones, ¿no? Un fallo del jurado tremendo. Se equivocó en principio, pero si acaso donde no se ha equivocado es que por lo menos tenéis delante una persona que, aun reconociendo su ignorancia, una ignorancia enorme en el ámbito en el que estoy, viene con el corazón limpio. Yo he titulado Sentimientos para los caballeros del trono de la Virgen de la Trinidad. Y como veis, está escrito como ha hecho mi amigo Paquito, al que agradezco profundamente, quizá de lo más bonito que me han dicho en mi vida. Y agradezco mucho sus palabras. Lo he escrito desde el corazón. Cuando te pones delante de una máquina y tal, pues hay algo material por medio. Pero si escribes, tu mano se mueve según el corazón habla. Y creo que eso es lo más bonito que se puede hacer. Veréis, estaba preguntándome qué hago yo aquí. Paco, antes, en la magnífica sorpresa que se merece sin duda, decía que no quería quitarme protagonismo. Yo es que no me siento protagonista de nada nunca, porque creo fundamentalmente que soy cautivo de la Trinidad que forman las palabras sencillez, humildad y amor. Y como soy cautivo de esa Trinidad, me presento ante vosotros de la manera más sencilla y humilde. Había pensado no escribir nada, porque las cosas que salen de las emociones se cuentan mejor sin escribir. Pero todo en la vida tiene su protocolo, tiene sus caminos, y yo creo que no debo de saltarme ese respeto al protocolo de pregonar fundamentalmente unos sentimientos. Así que no creo que haya aquí palabras grandilocuentes ni nada de eso, sino lo que hay es una sensación y una experiencia que hay común entre la liturgia religiosa que ponen en los caminos de Málaga los hombres de trono para llevar y ser los pies de su Trinidad, y la liturgia pagana, los
los dos extremos de la liturgia en los que yo he sentido y he vivido esa pasión mundana quizás, pero también muy humana, muy humana. Así que la palabra ser humano la vais a oír en los próximos minutos un montón de veces. Renuncio a la elaboración de esas palabras basándonos en que no se repitan las palabras y tal, porque me parece que yo vengo aquí a hablar del ser humano, fundamental. Y ahora me voy a poner las gafas porque los años me pasan en barro. Me dejan que no me importa. Y digo que vengo a hablar del ser humano, y como digo, esa palabra se va a repetir constantemente. Queda claro que presentamos a la madre que todos tenemos, envuelta en un misterio de la divinidad y con los valores más sublimes y la belleza más excelsa y hermosa que el ser humano ha sido capaz de imaginar. No creo que haya nada más bello, hermoso y sublime que la elegancia de la Trinidad caminando por los salones de nuestra Málaga eterna. No hay nada más bello. Cartel de la Trinidad. Alguien dijo que es un grito en una pared, una exclamación que advierte y llama la atención de algo de lo que ahora trataré de contar. Ese cartel, ya conocéis los autores, magnífico, refleja también una de las ideas que quiero transmitir. Es un grito de la Trinidad, un grito pero en absoluto silencio, de una belleza sin par por dentro y por fuera, que asume que el mejor grito se da casi siempre en la parte de atrás, un pasito atrás. Una madre, llevada por hijos que con la sensibilidad artística y creativa de los valores más hermosos y divinos del ser humano, se presenta en las calles de Málaga. Heme aquí, sorprendido, halagado y asombrado por la decisión de estos caballeros de trono. Yo creo que se transforman de hombres a caballeros. Y heme, además de sorprendido, agradecido por elegir a un ignorante, lleno de dudas, pero como decía antes, con el corazón claro, y la idea que momentos sublimes se viven pocos en la vida, y algunos de ellos nos lo regalan los caballeros de trono de esta joya incunable que es la Virgen de la Trinidad. La definía muy bien mi hermana Ana María Romero, que pasó por aquí también, y contó sus sentimientos. Una persona realmente a la que quizás los propios hermanos no hemos sabido valorar en su justa medida. Una persona que representa a la mujer, siempre con ese techo de cristal, que ella ha sabido romper una y otra vez, y que se presentó aquí con su corazón abierto, y decía al final a todos vosotros: gracias por acercarme a tu Madre de la Trinidad, acariciar su cara con mis dedos y prender con los alfileres de sus rostrillos mis sentimientos. Fíjate que curioso, la genética no falla, está claro. Sentimientos. El hilo conductor que nos tiene aquí a todos. Gracias a los que me habéis permitido compartir este momento, porque mi hermana decía en aquel entonces: gracias por dejarme que te pida por la salud de mi padre en días difíciles, y también por la de mi madre, y que ellos estén aquí hoy. Eso decía mi hermana hace algún tiempo ya. Y ciertamente, en este momento, mi padre sigue aquí, aunque esté con su cautivo y su Trinidad, pero está aquí. Mi padre era el último que se levantaba de la silla. No le gustaba la noche. ¿Sabéis por qué? Porque desde jovencito se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar sus vacas y criarnos a nosotros. Y eso de trasnochar no lo llevaba, nada. Mi madre le decía: Juanito, chiquillo, espérate que ya queda poco. Y Juanito tragaba porque no le quedaba más que tragar, lógicamente. Cercano a los 80, Juanito, cada lunes santo, sin tener que oír el chiquillo, espérate, que ya queda poco,
no decía ni pi, hasta que por fin pasaba la Trinidad. Aún recuerdo cómo se levantaba en silencio, se persignaba y entonces lanzaba aquello. Anita, ya está bien, vámonos a la casa ya. Juanita sabía que su cautivo y su Trinidad no tenían horas. Y ahora está allí con ellos, cobijado. Desde hace muy poquito, pero está aquí con nosotros. Yo lo siento. Como un trinitario. Mi hermana también contaba, muy bonito, decía, alabanza a la Virgen de la Trinidad. Decía, no sé si llevas el nombre de tu barrio o tu barrio eligió el tuyo. Virgen de la Trinidad, Trinidad coronada, la más bella dolorosa que creara la gubia de juicio. Tus labios modulan el almíbar mientras vives en silencio el dolor de tu hijo, como muchas madres y mujeres que se acercan a diario a verte y te miran a los ojos sabiendo que tú las entiendes y las comprendes. Efectivamente, la figura de la madre. Esa es la que paseamos todos, la figura de la madre, representada en la Trinidad, pero es nuestra madre, a la que servimos de pies. Dicen que torear es un misterio que contar, un misterio que decir, y decirlo, lógicamente. Ser las santas de la Trinidad es un misterio que decir y decirlo, pero decirlo con el corazón, con el sentimiento. Hoy vengo a presentar aquí valores propios y eternos del ser humano que, pese a ser valores que están y figuran en peligro de extinción, mientras el sol propicie el amanecer cada día, tendrá guardianes que lo cobijen. Vengo a relatar los sentimientos de esos guardianes. Recuerdo aún en el balcón de Calle Larios la admiración que me produjo el sublime proceder del anonimato bajo los pies de la Virgen de la Trinidad. Una emoción rayana en la euforia me sacudió. Bien es cierto que el hombre busca desaforadamente la emoción, pero su hallazgo no resulta fácil, porque la búsqueda suele ser infructuosa. Solo en el encuentro por la sorpresa consigue esa expresión humana sin igual. Y allí la sorpresa llegó. Transitaba el trono por el salón de la capital como una escolta dolorosa del señor de Málaga, ídolo de masa, figura magnética de miles de miradas, y transitaba en sublime paso secundario, como siempre. Pero en ese plano secundario, aceptado con elegante honor, ascendía la grandeza de la Trinidad y sus pies de corazón humano, y ascendía al mayor de los testimonios. Ese testimonio singular y único que a veces damos las personas, de aceptar lo que la vida nos ofrece y aceptarlo con la mayor de las gallardías. Acariciaban la mecida suave, rítmica y acompasada mientras entraban por el túnel del alma directamente al sentimiento los sones de la marcha, y como resorte milagroso aunaban musculatura, relajaban tensión y cedían el impulso al corazón para danzar como por encanto y maravilla a la Virgen de la Trinidad. Un grupo de hombres que representan puro pálpito y sentir, transformados ya en caballeros de trono. Atrás de cada paso, de cada bamboleo, de cada mecida, se abandonaba un dolor, se abandonaba una miseria, un problema, un cotidiano y mediocre devenir diario para sentir lo más grande que un hombre puede sentir, que es el amor. Y ese amor al arte, a la creación, por el arte, simple y amor. El punto de encuentro común de un puñado de almas más ricas y prodigiosas que cualquiera de las que hoy se ven amparadas en los valores propios de este tiempo, en el que lo mediocre, pero resultadista, parece lo importante. Y ahí tenemos que hacer una reflexión. Por amor al arte y por amor a la Trinidad, esa joya, esa maravilla que representa el callado y nada doloroso segundo plano, representa la grandeza de lo único, de lo selecto para un grupo cuyos fundamentos no están en los números desorbitados, sino en lo exclusivo. La Trinidad
es el bel canto, la música para escogidos, la ópera en su nota más desgarrada y más aún, el regalo para los sentidos que cada año se hace más grande en las calles de Málaga. La Trinidad, en su música callada, es baluarte del respeto. Pero hemos dicho que hablamos de hombres y de valores, y esos que sostienen la ilusión de lo mejor está siempre por ver. Aquello que no se ve, pero se siente. Aquello que no deslumbra, pero se percibe como el soporte fundamental. Caminan, danzan, luego caminan. Quijotes de amor, señorío de honor y de quejío. Aquí no se escaquea nadie. A tus pies, la Señora de la Trinidad, ejemplo de belleza y de fusión. En la reunión que tuve con el grupo de amigos que me eligió para este momento, la pregunta de un profano surgía: ¿pero vosotros ensayáis? Porque la verdad es que es una cosa que puede sorprender tanto que salga como efluvio del espíritu. Y la respuesta fue clara: nosotros no ensayamos. Y claro, no es necesario el ensayo. Se siente la música, se asimila y el compás rompe en una armonía cambiante en el paso. Todos tienen un hilo conductor: la confianza en su Señor. A tus pies nos protege. Nosotros te arrullamos, te mimamos, te mostramos y te abrazamos. Por dentro y por fuera, la fusión de sentimientos y de pensamientos penetra en el corazón del que lo contempla. Se oyen vítores, vivas y exclamaciones. También la fusión se produce en el sentido. El asombro invade el alma y la admiración provoca el grito de entrega. En las entrañas se percibe la reacción de los destinatarios. De tanta belleza y como efluvio enardece el corazón de los caballeros de trono. La Trinidad recibe con orgullo todo el amor que merece. El premio no puede ser mejor. Esa madre recibe y siente todo el reflejo de todas las madres que la soportan y la llevan levitando, bailando, danzando, caminando, pero jamás arrastrando un pasito tras otro. No viaja sola, ni mucho menos. Viaja tras el Señor de Málaga arropada, cobijada, admirada con los mejores sentimientos que provocan con su entrega esos hijos sobre los que descansan sus pies. ¿Qué patrimonio más eterno vengo a deciros hoy que vive en cada poro de esta gente de bien, de esta cofradía? Basta contemplar para cubrir y para descubrir. 5 minutos de conversación transmiten más que horas vacías de arenga y sin querer que esto sea una arenga. Aprendí que los valores eternos permanecen en hombres anónimos, para quienes no solo son 10 horas de convertirse en pies de su madre, sino una filosofía del existir. Aun teniendo que luchar con lo más superfluo de lo cotidiano, con su trabajo del día a día, porque hay que comer, para llegar al día en que hay que llevar a la Trinidad, mantienen los códigos en extinción del caballero andante, andante en la vida y debajo de un trono. Caballero, con ese honor singular de la solera antigua que jamás es rancia. Ese trato especial de quien se sabe privilegiado en la creación única y distinta, en esa danza mágica que bambolea suave 4000 kilos de amor y lo hace sin que parezca ni se parezca a nada ni a nadie, como quien mece una pluma suave. Qué lujo para los sentidos, qué fusión de arte, qué creación más excelsa, y se quedan cortos los epítetos. No regalo nada, es la realidad. La sangre, el dolor y la muerte están presentes como un hecho real y consustancial al hombre, pero la victoria de los valores del ser humano se imponen siempre, se magnifican y se exponen en su más alto rango. ¿Por qué?
Pues muy fácil, porque están amparadas en lo sencillo, en lo humildemente grandioso. Con fe, o tal vez con dudas, o sin ellas. Incluso por encima de todo está el sentimiento creativo del ser humano en lides como la que presentamos. Espero que no sea ofensivo si digo que puedo entender, comprender y sentir quien vive la Trinidad, como a veces yo sentí rozar mi cintura con la piel de ese toro enamorado que persigue obsesivo el rojo, intenso, objeto de su deseo. Y con esa cometida provoca y esculpe movimientos involuntarios en el torero, algo que no se controla. El cuerpo danza con la muerte, no se puede explicar, pero tu cuerpo dibuja esa escultura que nace y muere en el momento, incontrolable a la voluntad. Lo mueve el corazón, ese corazón más bello del ser, por ser además un arte que emana del espíritu. Han intentado muchos explicarlo y quizás estas palabras te orientan un poco, pero hay que sentirlo, hay que vivirlo para poder entender cómo el ser cambia de categoría en esos momentos concretos. En semejante manera, como describía yo un muletazo de un torero, llega la música a la cintura del caballero de trono para provocarle la danza perfecta que mece a la Trinidad. Y siente lo mismo que el torero cuando danza con el toro. Algo sublime que ocurre en contadas ocasiones, pero que sitúa la creación por encima de todo. Hay un paralelismo que a lo mejor solo entendemos quienes hemos vivido tales emociones. Puede que sea privativo de unos privilegiados, pero quienes los hemos experimentado sabemos que no hay parangón con nada que se les parezca. No se parece a nada. Representa la Trinidad la madre que todos tenemos en el corazón, la más bella del mundo, la más noble, la más dulce, la más sufrida, la más querida. Representa el esplendor, siempre, eso sí, un pasito por detrás, como todas las madres. Es, sin duda, el soporte necesario para todos. Imprescindible, sí, e insustituible, sí. Sacamos en nuestro hombro la madre que todos tenemos, presentes o en el cielo. Ese punto de encuentro incondicional que sabemos que está siempre ahí, aunque ni siquiera esté físicamente. Y entonces, después de esa música, después de ese sentimiento, va a aparecer lo que he tratado torpemente de describir en este momento absolutamente excelso y único. Una creación propia nuestra, de esta tierra, aquí, en nuestra Málaga, que no se parece en nada, a nada.
unidos en un conjunto que provoca una creación sin parangón. Una belleza que ocasiona emoción intrínseca, un jipío que no controla. Hasta el vídeo provoca esa emoción. Y ahora os voy a contar una anécdota muy singular al respecto del vídeo. Fijaos que anoche estaba viendo las imágenes y volví a emocionarme, como aquel día que los amigos luego contaban del balcón. Y me vino a la cabeza una anécdota muy especial, porque no sabía si ofrecer dentro de estas palabras las imágenes, ¿no? Pero cuando volví a emocionarme, dije, hay que ponerlo, porque es en el único ámbito donde la emoción se refleja en el vídeo. Un maestro del toreo que los aficionados conoceréis mucho, gitano, uno de esos gitanos geniales que saben de musas y enroscan en la cintura el quejío del que yo hablaba y parte la cintura. Pues tuve una ocasión de presentarle un proyecto muy bonito en la Universidad del Caso de Granada, para que iniciara un curso taurino. Era uno de los primeros cursos que se dio en una universidad española sobre tauromaquia. Este hombre se llama Rafael de Paula. Entonces, claro, Rafael de Paula tiene, como en todo en la vida, los momentos excelsos son muy cortos, muy espaciados. Una prolongación de momentos excelsos quizás desvirtúa un poco el conjunto. Y entonces este hombre que es tan singular, yo con todo el cariño le preparé una serie de recortes de vídeos excepcionales, donde los muletazos eran unas esculturas brutales, donde la belleza era infinita. Y me tiré horas y horas buscando aquellas imágenes. Todo preparado, y en el momento en que yo le iba a ofrecer aquel vídeo con todo mi corazón, dice Rafael de Paula, ¿pero qué vas a hacer? Digo, maestro, voy a poner el vídeo de lo mejor que he visto de su toreo. Y me dice, ni se te ocurra. Maestro, que llevo un mes buscando ni se te ocurra, vamos, que me levanto y me voy. Ante tal amenaza, desistí después del mes. Claro, yo me acordaba de las horitas que había pasado buscando el pasecito que no le enganchara la muleta. Y tragué, y no se puso el vídeo. Y ya, claro, lógicamente le pregunté, maestro, ¿por qué no quiere usted que ponga el vídeo? Dice, porque el espíritu no sale. Fijaos que he puesto las imágenes porque en contraposición a aquella vivencia mía, el espíritu sí sale en mí. Es increíble, pero transporta de nuevo las emociones y los sentimientos. Bien, pues fijaos que la Trinidad rompió el axioma del gitano y una vez más nos ha emocionado. No puede haber mayor belleza. Es la lejanía, la distancia más larga entre el ser humano y el animal. Es el deseo de alcanzar con las puntas de los dedos ese cielo cierto, incierto, real o emotivo, pero estable en el alma de bien, que se dice es lo más cercano a Dios y a su madre. La madre. Hasta el toro venera la figura de la madre. Y voy a contaros otra anécdota. No queda mucho, ¿eh? No voy a hacer mucho. La figura de la madre. Podéis entender y creer que una de las lecciones más grandes de mi vida me la dio un toro. Resulta increíble, pero es verdad. Hace como 30 años aproximadamente, el indultar a un toro era un milagro. No se contemplaba el perdón de la vida.
pero desde hace 30 años, este que está aquí, en contra de algunos aficionados juristas, luchó por el perdón. Pero no ya para encontrar un semental, que es de lo que se trata normalmente, otra vez el materialismo. No, sino para premiar a ese animal por su entrega, por su corazón más cercano al hombre, con su comportamiento. 30 años luchando, pero hace 30 años yo tuve la ocasión de perdonarle la vida a un novillo en Mijas, en connivencia con los turistas que había allí, que cuando levanté la espada y dije, la gente empezó a decir, no, y le perdonamos la vida, pese a que era antirreglamentario. Ese toro se fue al campo y fue sementado. Se llamaba Mijeño, porque claro, se ganó la vida en Mijas, había vuelto a nacer, y le pusimos Mijeño. Tenía el número 9, y nunca se me olvidará lo que ocurrió a las 7 de la mañana en pleno campo andaluz. Íbamos el mayoral, que se llama José, y yo a caballo, a las 7 de la mañana, a dar un repaso a las vacas, a los becerros, a los toros. Era un hombre sabio, como todos los hombres de campo, sabio, y me contaba que el arbolito desde pequeñito, cuidado que se tuerce. Eran unas conversaciones filosóficas entre él y yo, y de pronto los dos a caballo vemos que estaba Mijeño comiendo. Y alrededor había un montón de vacas, locas por meter la cara en el tieso, que era lo que estaba bueno, porque allí de hierba ya no quedaba ni pico. Las vacas intentaban meter la cabeza en ese bidón que supone el comedero del toro. Y Mijeño, que era poderoso y grande ya, había crecido, y era un señor toro, no les permitía ninguna, dándole cabezazos que metieran la cara. Hasta que llegó una vaca y se colocó detrás de Mijeño, se puso en paralelo a él, y el toro levantó la cabeza, la quitó del comedero, y la vaca metió su cabeza y comió con toda tranquilidad, cuando antes había estado zurrándole la banana a las demás. Yo, que me quedé asombrado, vi que José no se alteraba, y le pregunto, José, ¿tú has visto eso? Que ha dejado de comer a esa vaca, y a las demás le ha pegado una paliza cuando lo intentaban. Y me dice José con toda naturalidad, claro, es que es su madre. Era su madre. Todos tenemos una madre dentro. Pienso en la virginidad de quien por primera vez contempla esta imagen de la Trinidad y su paseo majestuoso. Y sin duda entiendo el estado de shock cercano a la idiocia que puede ocasionarle tal visión. Y entonces llega de nuevo el paralelismo con el lado opuesto de la liturgia religiosa, el rito pagano del toreo. ¿Qué es sentir aquello del toro si no tiene ni idea? ¿Cómo es sentir por alguien que no tiene ni idea cómo se mece la dignidad con ese garbo y esa expresión? Pues es muy fácil. Un día, preguntándole a un extranjero por qué estaba conmocionado, me dijo, no entiendo absolutamente nada, solamente sé que estoy llorando. Y efectivamente, no entiendo nada, no sé por qué ocurre lo que ven mis ojos, solo sé que es mágico y maravilloso, cautivador, y como en una ópera que nunca aprendí, chorrean por la mejilla lagrimones incontrolables. Lo intangible, lo no cuantificable, lo mejor del ser humano aflora y te produce, en el mejor sentido de la palabra, un placer indescriptible, basado en lo inmaterial, ese que lo material busca y nunca encuentra, pese a que la sociedad nos dice que en él, en eso superfluo, está el dorado. No es así. El dorado del alma vive en momentos como el que la Trinidad nos regala cada lunes santo,
en instantes irrepetibles como en esculturas que nacen y mueren en el rito, en la liturgia de Dios y su Madre. Ahí está la búsqueda que todos ansiamos encontrar como paradigma de eso que llaman felicidad. Pero bajemos un poquito a lo terrenal. Propiedad de los caballeros de trono, de las personas que deben ayudar a que esta Semana Santa nuestra cada vez gane un paso adelante en su creatividad. Ellos que son propietarios de ese esfuerzo deben tener el reconocimiento y la ayuda de las instituciones, ya sean eclesiásticas o civiles. Ayudar a estos hombres, al menos con el máximo respeto y admiración, porque son las andas vivas de la Trinidad y de todas las Trinidad y los cautivos de la Semana Santa. Estos hombres, la Trinidad ampara un esfuerzo que hace ciudad, que pone en valor de forma desinteresada al colectivo ciudadano, que prestigia y provoca inquietud en quienes foráneos contemplan su paso. Esto se consigue desde la entrega en cuerpo y alma y desde la ética del compromiso. Gracias a ellos, el visitante entra en asombro cuando contempla el cuadro de su asombro y de forma viral, como se dice ahora, se replica la emoción a cuanto se cuenta y todos, al oírlo, vuelven a contarlo. Sin duda, el poder de la obra bien hecha tiene un traslado al conjunto social que, como no podía ser de otra manera, beneficia a todo el colectivo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Se está haciendo ciudad debajo de los varales. Y se está haciendo amor. Y se está creando para que todo el colectivo reciba de ese esfuerzo. Todo esto provoca nuevas visitas. Y en tiempos donde la precariedad de los panes y los peces nos turba a todos, en ese instante se produce la multiplicación milagrosa de dichos panes y peces, y también de la manteca colorada. A través del descomunal efecto mariposa, los visitantes se multiplican, convertidos ya en panes y peces para nuestros ciudadanos. Pero además, en tiempos donde todo vale, donde da lo mismo bueno que malo, lo mismo da valores altivos y valores excelsos que aquellos que no lo son, donde el cambalache es lo que prevalece. En ese tiempo, los caballeros del trono de la Trinidad se convierten en escuela de jóvenes, quienes son capaces de apreciar la diferencia entre el compromiso y la actitud laxa y displicente de lo superfluo. Y eso, señores, es el futuro. Y hablando de valores, los caballeros de trono traen a primer plano la solidaridad del conjunto, el apoyo al que sufre debilidad momentánea, el enlace emocional y parental, el sacrificio para alcanzar lo excepcional y la conducta elegante y gallarda de los principios. Todo se construye en familia. Quede claro, pues, que la oferta que desde la generosidad, la Trinidad y sus caballeros de trono hacen al conjunto social es absolutamente impagable en todos los sentidos. Ofrecen todo su ser y a partir de ahí, cuando pidan algo, que suele ser respetuoso, no duden que la deuda con ellos es inabordable. Muchas veces se cuestionan absurdamente por gentes egoístas y de dudosa moral aquellas ayudas que se conceden a las cofradías, mínimas e insuficientes por otra parte, porque su puesta en escena, la conservación de este patrimonio único, es la conservación de nuestra cultura, y eso no tiene precio. No hay en el mundo nada igual. Quien no ha visto lo que en el mundo hay que ver, el que no ha visto arrullar al trono de la Trinidad. Y eso sucede aquí, en esta tierra, que hay que defender con el esfuerzo, como hacen ellos. El tránsito histórico más cercano de los caballeros del trono es largo, en principio unidos al mar, al puerto, al durísimo trabajo del día a día y al sustento necesario y prioritario. Era un esfuerzo suscrito a la comida, lógicamente. Otro mundo
en el que los pies se movían por motivaciones terrenales. Tras las revoluciones cofrades ya más cercanas en el tiempo, el avance social arrastra con fortuna a los caballeros de trono que cambian el alimento corporal por el espiritual y transforman el tránsito desordenado y caótico por el sacrificio testimonial y la creatividad. Y vuelve de nuevo el paralelismo con la liturgia pagana, con la liturgia taurina. El combate por la vida se transforma en una búsqueda de sentido al ser y el caos se ordena. Llevar a la Trinidad se configura en una experiencia y un tiempo de reflexión, desde la fe o desde la filosofía, desde la devoción o del amor a la cultura, a lo creativo, pero con un código ético de honor y de verdad. Es un encuentro con aquello que se libera de lo superfluo para conseguir disfrutar lo mejor de cada uno. Es un flechazo eterno entre un varal y un hombro que soporta un entendimiento de la vida. Un sorbito de agua fresca y limpia que cae de la mejilla de la Trinidad al corazón de los caballeros de trono como maná para continuar la vida cuando acabe el idilio y haya que esperar un año. Todos elegimos un espejo donde mirarnos por dentro, donde afrontar nuestro más auténtico ser. Ese que el devenir de la vida trata de arrinconar, de ocultar. Ese ser relegado de forma perenne. El más real, el más verdadero, pero siempre el más oculto. Aquello que somos realmente. La hipoteca, los impuestos, los plazos, 1000 responsabilidades adquiridas y la fortuna, encima, de tener donde dejarte el tiempo y la vida para seguir el río que te arrastra. Otros ni tan siquiera tienen esa oportunidad. El río de la angustia los devoró directamente. No nos engañemos, es la realidad de la inmensa mayoría. Una lucha constante en medio de un camino a ninguna parte. Y ahí es donde aparece el islote de paz, que te deja respirar contigo y los tuyos. Busca refugio en el valar, solo contigo, pero junto a ti, solo contigo. Al lado hay uno como tú, solo contigo. El toro de la vida se arranca en 20 metros de paso, de mecida, de bamboleo, de andanza. ¿Cuántas vivencias y dudas te embisten a la mente en 20 metros? Pero todas pasan por tu corazón sin el dolor del día a día. Las asimilas, las conduces sin angustia, porque debajo de la Trinidad eres verdaderamente tú. De repente suena la marcha, la música. ¿Qué sería del ser humano sin la música? No se debe vivir sin la música. Se puede, pero no se debe. La música es el cordón umbilical que une lo material, lo rutinario, lo anodino con la puerta del alma. Suele abrirla con suavidad. La música abre con suavidad la puerta de tu alma para sacar ese misterio irresoluble del ser humano. Aquellos que dicen que es semejante a Dios. Eso intangible es lo que nos asemeja a Dios. En cuerpo y alma, en todo caso en alma. Yo no sé qué es Dios, pero sí sé que en cada ser humano hay una habitación en la que vive. Lo sé. Y tras la apertura de la puerta del alma por la música, fluyen fácilmente los sentimientos y se produce ese lazo de amor entre el varal y la mejilla. Se funden como una sola cosa y comienza la danza, como una levitación. Se olvida la angustia de la meditación y se deja sentir a todo el ser. A veces silencio de ermita, a veces un grito de recuerdo, a veces un grito de ánimo, a veces el crujir permanente del interior. Se oyen vítores y todos sienten que el amor consigue esa fusión del que lo contempla con quien lo siente, con el varal clavado en su ánimo. Surge el prodigio y no puedo dejar de admirar a estos caballeros. No puedo dejar de emocionarme porque sin quererlo o queriéndolo, yo soy uno de ellos. Me siento uno de ellos. Y en cada paso adelante o atrás, como en la vida, se pone aquello que uno es realmente. Lejos de los dolores de la vida, del dinero, de los engaños, del combate, del sustento, lejos de lo mundano, para ser realmente, aunque solo sean unas horas, seres humanos. En el mejor de los sentidos, sin duda.
de lo que quiere decir ser humano. Cuando cuento esto, lo hago desde la experiencia vivida. En esos trances donde no está comprometido tu sustento material, como decía antes. Lo hago desde ese momento en que no te juegas un trabajo, un sueldo, una ganancia. Es un trance contigo. Es tu prueba de fuerza. Es lo que tú eres realmente. Probablemente es el esfuerzo más grande que hace una persona. El esfuerzo más sacrificado, más arriesgado. Sí, arriesgado. Porque arriesgas tu propia creencia en ti. Contigo mismo. Tu propio perdón de ti mismo. Arriesgas saber si de verdad eres lo que dices ser o te descubre a ti mismo como un mentiroso, inútil y milonguero. Es cuando te pones delante. Y os voy a explicar ya lo último, no os preocupéis que me quedo un poquito nada. Os voy a contar algo muy personal, en esto que acabo de decir. En lo que los hombres de trono se enfrentan cada año, consigo mismo, con lo que ellos son. Yo creo que no soy genéticamente torero, porque yo me moriré torero. Otra cosa es que pueda vivir como torero, y eso es otra historia. Yo no pude vivir del torero, como es evidente, porque me faltaban cualidades para poder vivir de él. Pero el ser torero es una esencia, es algo con lo que se nace. Y yo soy torero. Trato de serlo, lo fui en el ruedo y trato de serlo en la vida, en el mejor de los sentidos. Y os voy a contar algo. Desde niño yo soñaba con que las vacas de mi padre me vistieran algún día, que los reyes me trajeran un vestido de torear para yo torear. Claro, era un sueño de niño. Tuve que esperar hasta los 48 años para poder hacer realidad ese sueño. Y lo hice como vosotros, debajo del palacio, por amor al arte. No me impulsaba nada económico, nada de protagonismo, no. Era ponerme delante de mí como ellos hacen cada lunes. Fijaos que estuve 6 meses entrenando con 48 años, 6-7 horas en soledad. Y por ahí muchas vacas. Por primera vez entendí que tenía valor, porque siempre había estado asustado delante de los toros. Pero con 48 años ya no tenía ese miedo. Y era cuando verdaderamente empecé a encontrarme realmente. 7 días antes de tomar la alternativa con Enrique Ponce, Manzanares, con toda la parafernalia, y después de 48 años entrando, en un tentadero al terminar la María Verónica, sentí como si me dispararan un tiro en la pierna. Se me había roto el gemelo. 7 días antes. Y claro, aquello no tenía arreglo. Fui de médico a médico, fui al médico del Málaga, me dijo, está chalado, si está aquí, ¿cómo era el delantero centro ese que ahora está de entrenador? Salva. Está Salva con una rotura de fibra desde hace un mes y no puede poner el pie en el suelo. Olvídate. Un amigo mío me dijo, vente aquí a Granada, que hay un fisioterapeuta que es muy bueno y tal. Claro, en mi desesperación fui, faltaban 6 días. Y llego allí a Granada y entro a casa del fisioterapeuta y estaba rodeado mi hermana, estaba Pedrito Chicote, todo el mundo. Y los echa a todos. Los manda a salir y me quedo solo con aquel tío que se llama Antonio. Y el tío me mira a los ojos y me dice, ¿tú quieres torear? Claro, que me sorprende mucho y claro que quiero torear, por eso estoy aquí. Dice, no, tú realmente quieres torear, porque estas cosas no pasan porque sí. Te está roto la pierna porque a lo mejor tú no quieres torear. Claro, aquello me dejó sorprendido y refleja muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Te voy a dejar 10 minutos solo y luego vuelvo y me dices realmente si quieres torear o no. En aquellos 10 minutos comprendí que había sido un cobarde, que toda mi vida había buscado la comodidad, que no había sido torero
porque nunca había dado el último paso de jugármela de verdad, y que tenía todas las condiciones que me había dado la Trinidad para ser torero, pero me faltaba uno: querer. Nunca quise de verdad, porque siempre estaba amparado en lo fácil, en lo cómodo. Y entonces me entró algo extraño que nunca volveré a sentir, creo, y que recuerdo perfectamente, que fue como un fuego interior que se rebeló contra mí y me dijo: esta vez no te vas a escapar, esta vez vas a dar la cara y vas a torear, cojo, con pierna o sin pierna. Llamé al tío y le dije: yo quiero torear. Y ese hombre me dijo: eso es lo que yo quería oír, aprende a mover la pierna con dolor, te va a doler todo lo del mundo, pero aprende a moverte con ese dolor y verás cómo al final lo consigues. Tienes que salir de aquí apoyando la pierna. Claro, aquello era impensable, el calambrazo me llegaba hasta aquí y tuve que salir poniendo el pie en el suelo. Fue la única vez en que yo realmente me puse delante de mí, como los hombres de trono se ponen delante de ellos mismos cada lunes. Y fue cuando realmente descubrí que aquello era verdad lo que yo sentí, como ellos lo descubren cada lunes. Bien, tal vez muchos pensaréis que exagero, pero quizás porque no habéis tenido la oportunidad de vivir lo que os cuento. Aquellos que lo habéis vivido y lo vais a vivir, conocéis que no exagero. Delante de un toro, a solas contigo, debajo de un varal, a solas contigo, delante de un toro, con los tuyos, debajo de un varal, con los tuyos. La vida te reta a que seas tú de verdad y te invita a que te la juegues de verdad. Por amor, esa expresión incomprensible del ser humano que se asemeja a lo más incomprensible aún. El amor a Dios y a su madre, nuestra madre, la Virgen de la Trinidad, a tus pies. Dar las gracias antes de nada y antes de cualquier otra cosa a todos los organizadores de este acto, los fotógrafos que han hecho esa maravilla de la Virgen de la Trinidad, a Paco, que ha leído, o lo ha leído bastante mejor que yo lo dije aquella tarde ya tan lejana, al gran Paquito Jiménez Valverde, que acordaros de lo que os estoy diciendo, más tarde o más temprano dará un pedazo de pregón en el Cervantes y nos pelearemos todos, iremos todos a nuestro hermano mayor a pedirle alguna de las 16 entradas que da la agrupación, alguna cosa de las gracias naturalmente a Juan Ramón, que más que hablar ha dicho cosas, y eso es muy importante en unos tiempos de tanta farfolla y tanta palabrería como oímos cada día, incluso en los pregones. Muchísimas gracias. Debo decir además que comprendo perfectamente. Cuando has dicho que entre esto que te han hundido, entre Víctor, Paco, Paquito y Antonio, te han dejado caos. Te comprendo también porque yo también me quedé caos la primera noche que entré. Entonces, estoy en tu onda y he vivido lo que tú has vivido. Porque yo aquí me encontré con la excelencia, que es una cosa que se mide y se audita hoy día, que no es una palabra que esté ahí flotando o que sea muy bonito. Yo me he encontrado aquí, en esta casa, la excelencia. La excelencia es un acto
como el que se ha hecho aquí esta mañana, preparado por cofrades. Y ser cofrade, igual que ser torero, es una esencia. No se está en cofradía, se es cofrade. Y este acto, con todo el amor del mundo, se ha preparado por cofrades y ha salido como ser y como preparado por cofrades. La excelencia, insisto, que es lo que yo he estado viviendo en esta casa desde hace 8 noches que yo entré aquí, y fue con lo que yo aquí me he encontrado. La excelencia son esos hombres de trono de la Virgen de la Trinidad que demuestran que arribar el hombro es bastante más que una frase hecha. Y lo demuestran no solamente llevando impecablemente bien el trono, sino con actitudes, hechos, no palabras, que duran todo el año. Eso es la excelencia en las cofradías. Y la excelencia son estos muchachos y estas muchachas que se parten el pecho y el labio si hace falta por su cofradía, que es la nuestra. Eso es la excelencia. Y la excelencia sublime es la Virgen de la Trinidad por calle Larios a hombros de estos hombres de trono y con la música de esta banda. Eso es la excelencia. Eso a lo mejor no vende ni sale en los periódicos, pero esa es la excelencia de lo que tenemos que estar orgullosos. Aquí se viene a aprender. Yo llevo aprendiendo aquí a mis 64 años 9 días y llevo aprendiendo. Y los que rebotan chistecitos y que trascienden, que poco menos que nos estamos aquí nadando, debían venir aquí a tomar apuntes y aprender. ¡Ole! Si somos cofrades, vamos para adelante. Y vamos para adelante por Jesús cautivo y por la Virgen de la Trinidad.